de lo que hemos hablado hasta ahora? Entiendo entonces que no. Entonces vamos a arrancar. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024 y empezamos el desarrollo de la primera unidad de esta materia, informática para la gestión de empresas. Están viendo toda la presentación multimedia, ¿no? Sí, sí, se ve. Correcto. Bien, como les decía antes, interrumpen, preguntan, no entiendo, no estoy de acuerdo, pienso de otra forma, como a ustedes les parezca. Me voy a detener un instante en el nombre de la materia, y no es una exquisitez lingüística, ¿eh? Dice informática para la gestión de empresas. Voy a dejar la palabra empresas porque ustedes saben perfectamente de qué se trata, son ya ingenieros industriales. Informática también quizás sea una palabra muy usada, aunque no siempre se conoce bien el origen, hay varias expresiones en ese sentido, pero hay quienes dicen que viene de la unión de dos palabras, información automática. Es decir, la manera de automatizar de alguna manera todo la gestión, el tratamiento de la información. En eso resumimos con la palabra informática. Pero la materia dice es informática para la gestión de empresas. Entonces la pregunta es, y les pregunto, ¿qué es gestionar? ¿Qué significa gestionar? ¿Qué entendemos cuando uno dice falta gestión, falta gestión? Está gestionando, gestiona bien, gestiona mal. ¿Qué es gestionar? No pretende una definición académica, sino simplemente algo conceptual. ¿Qué verbos, qué acciones implican la acción de gestionar? ¿Alguien puede aportar algo? Asegurarse que algo salga. Bueno, muy bien, buena idea. Asegurarse que algo salga. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar dentro de un rato acerca de lo que es un sistema. Me gustó. Grabarlo para volverlo a decir. Asegurarse de que algo salga. Me encantó. ¿Algún otro aporte? ¿Qué gestionar? Ustedes van a tener, ya deben estar gestionando o no, no sé, pero seguramente como ingenieros industriales van a vivir gestionando. Bueno, quizás esté en un área muy específicamente técnica y no haya tanta gestión, haya más componente técnico, pero habitualmente en la medida que la persona dentro de una organización, aunque también es cierto que hoy en día las nuevas generaciones cada vez menos están comprometidas con la misma organización desde que entran al trabajo hasta que concluyen su actividad laboral. Antes bien, viven continuamente cambiando de empresa, buscando un equilibrio entre el trabajo, lo profesional y lo personal, ¿no? Pero en cualquier caso, uno generalmente, a medida que va avanzando, va atendiendo más a las cuestiones de gestión y desentendiéndose quizás de las partes más técnicas, ¿no? Pero ¿qué gestionar? ¿Qué acciones implica? Bien, gestionar implica básicamente cuatro acciones: planificar, organizar, coordinar y controlar. Que mencionemos controlar al final no quiere decir que se deja para el último, sino simplemente que hay que decir hacer un orden y uno la coloca al final, pero el control existe desde el momento en que uno empieza a planificar. Entonces, cuando yo planifico, organizo, coordino y controlo, estoy gestionando. Entonces, de eso se trata la materia, es decir, herramientas de informática, software, con el correspondiente hardware, que me van a permitir planificar, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de una empresa, una institución, una organización, lo que sea. Patricio, ¿Tá? tengo una pregunta. Sí, Estás presentando una sola diapositiva, ¿no? O sea, no te sí, moviste de sí, sí, ahí. sí, 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 Listo, sí, sí, perfecto. sí. No, no, viene bien tu comentario. Lo que pasa es que esta primera presentación se caracteriza porque de pronto en una diapositiva hay mucha información y yo me detengo, especialmente porque estamos en la primera clase, a desarrollarla in extenso, pero sí, es la primera diapositiva. En particular, quien les habla es quien más énfasis pone en el concepto de gestión, no porque mis colegas lo subestimen o no lo tengan en cuenta, sino porque
los temas los tenemos compartimentados de esa forma, unos dan un tema, otros dan otro, entonces yo insisto mucho en la gestión. Es decir, si la gestión no es la adecuada, la tecnología no es suficiente. No es suficiente. Bien, entonces, informática para la gestión de empresas. Avancemos a la siguiente. Ahora sí, se supone que pasamos a la segunda diapositiva, ¿no? Sí. Claro. Por eso yo insisto, a veces hay una materia similar a la nuestra, que Javier y Eduardo me van a ayudar a recordar, que a veces puede llegar a confundirse con la nuestra, pero yo siempre insisto, ¿se acuerdan cuál es esa materia? Datos o algo por el estilo se llama. Bueno, no importa. ¿Cómo? Ah, Hay una materia que se llama Ciencia de Datos para la toma de decisiones. exacto, exacto, exacto. De pronto van a ver que hay temas, especialmente la de datos, que Javier va a dar, pero yo insisto mucho que a veces lo que también nos distingue, no sé si nos distingue, pero algo que nos diferencia de otras materias es que hacemos demasiado énfasis en la gestión. Si yo no gestiono adecuadamente, por más que yo tenga el mejor hardware, el mejor software, no va a ser suficiente, porque estoy gestionando mal. Por eso entonces, informática para la gestión de empresas. Bueno, algunos conceptos básicos. Datos e información. Muchas veces van a ver que lo usamos como sinónimos, incluso a mí mismo me van a pescar infraganti, como se dice, confundiéndolo, vamos a decir así, pero en realidad no son sinónimos, ¿de acuerdo? Si vamos a ser más precisos. Fíjese, allí un concepto que se pone acerca de lo que son los datos. Dice, realidades concretas en su estado primario. Son hechos, cifras con poco significado para el usuario. Por ejemplo, va a llegar el día del parcial y están las notas. ¿Qué notas hubo? Bueno, un 9, un 7, un 5, un 4, un 2, un 6, un 10. Son datos, son cifras, poco significado. Posiblemente tenga significado para cada alumno la nota que sacó. Pero para el docente son notas aisladas, ¿se entiende? En un estado primario. Cuando yo proceso esos datos, los someto a un procesamiento, los transformo de alguna manera, los convierto en información. Es decir, abajo dice, es un conjunto de datos procesados, transformados, organizados, pero de cualquier manera no. De manera tal que adquieran un valor adicional más allá del que poseen por sí mismos. Por eso dice que son datos con significado. Entonces, en el ejemplo de las notas del parcial, cada uno sacó una nota. Ah, mira, qué bien. Pero yo después voy a calcular el promedio. Entonces, allí estoy procesando esos datos, calculo el promedio. Y el promedio entonces me da de que la nota fue de 9,7. Digo, bueno, una de dos, o los alumnos estudiaron muchísimo y por eso sacaron una nota muy alta, bienvenido sea, o el examen era tan fácil que resultó muy llevadero poder contestar las preguntas. Al revés, el promedio me da 3,7. Es una masacre. O nadie estudió nada, o el examen fue tan difícil que aún los que sabían mucho no pudieron resolverlo. Entonces se dan cuenta que las notas aisladas no me dicen demasiado, pero al procesarlas y calcular el promedio tengo información. ¿Para qué? Para tomar las decisiones. Tienen que estudiar más. Yo tengo que preparar mejor los exámenes. No hacerlos ni tan difíciles ni tan fáciles. Es una cosa normal. ¿Se entiende la diferencia entonces entre datos e información? Insisto, a veces los confundimos como sinónimos, pero fíjense que no lo son. Bien. La siguiente diapositiva, calculo que ya la estamos viendo, habla un poco acerca de algunas características que tiene que tener la información. En el libro que les comentábamos antes, ese de Principios de Sistemas de Información de Sterling y Reynolds, cuya versión en PDF está disponible, se mencionan todas estas características.
Se las dejo para que después ustedes las lean, pero fíjese, habla que la información sea exacta, sea completa, sea económica, flexible, confiable, pertinente, simple, oportuna, verificable, accesible, segura. Más o menos nos damos una idea acerca de qué se refiere cada una de ellas. No nos interesa tanto esas, no porque no sean significativas, sino a los efectos de la materia, digo que no nos interesa tanto que ustedes las tengan presente, cuanto que sí lo hagan con las que están marcadas en negrita en la parte central de la diapositiva, que mencioné ya antes. Confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque esos son los 3 requisitos que la norma 27001 exige para la seguridad de la gestión, para la gestión de la seguridad de la información. Entonces, la norma 27001, que es una norma para la gestión de la seguridad de la información, exige, requiere que la información cumpla con estos 3 atributos o requisitos. Lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando, es una de las últimas clases, pero la confidencialidad, es decir, que solamente pueda acceder a la información a aquellas personas que están autorizadas. La disponibilidad, que la información esté accesible cada vez que yo la requiera. Si cuando yo necesito una información no la tengo, no puedo acceder a ella y no me sirve. Y la integridad, que tiene que ver de la información, todos hemos oído hablar alguna vez de la integridad de una persona. Acá hablamos de la integridad de la información en el sentido que esa modificación no pueda ser modificada, ni los métodos de procesamiento que se utilizan, no pueda ser cambiada. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar mejor más adelante. De todas esas características que allí ven en pantalla, estas 3 que están en el medio en negrita, confidencialidad, integridad y disponibilidad, son las que nos interesa que recuerden. Y habitualmente suelen ser preguntas en los parciales y finales. Ahora, tenemos datos, los procesamos y tenemos información, pero tenemos todavía un escalón más arriba, que es el de conocimiento. No es lo mismo información que conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia? El conocimiento implica el discernimiento y la comprensión, dice allí, de un conjunto de información, y fíjense, y de su utilidad para realizar una tarea específica. Es decir, que me hace acordar lo que decía Gianni hace un rato, ¿no? ¿Cómo es que dijiste que se hagan las cosas? ¿Te acordás cómo que habías dicho, Gianni? Asegurarse que algo salga. Bueno, asegurarse que algo salga, es decir, alcanzar un objetivo. Bueno, lo vamos a ver en un rato. Entonces, ese conocimiento entonces implica un paso más allá de la información. Habitualmente acá suelo dar siempre el mismo ejemplo. Cuando estudiábamos los que somos profesores en esta materia, y yo, como tengo unos cuantos años más, muchas veces dábamos exámenes importantes, los exámenes finales de la materia, a libro abierto. Eso significa que podíamos ir el día del examen al aula y llevar 3, 4, 5, los libros que quisiéramos. Hoy en día eso ya casi no se usa, en todo caso, lo que se puede hacer es con disponibilidad de celular. Entonces yo puedo googlear, puedo preguntarle al chat GPT, puedo inteligencia artificial, todo lo que ustedes ya saben, y pregunto lo que quiero. Bueno, en aquellos exámenes en los que utilizábamos bibliografía, eran a libro abierto, muchas veces nos iba mal en los exámenes. ¿Por qué? Porque lo que nos están preguntando, la respuesta a lo que nos están preguntando no está escrita en un libro. Los libros nos dan información aislada. Es cada persona la que tiene que integrar, vincular, relacionar, vincular parcelas de información que están distribuidas en distintos lados para que todo eso conforme a algo que me permita contestar la pregunta, resolver el problema. Y para eso tengo que poner mi cabeza. No lo encuentro en internet, no lo encuentro en el capítulo 5 de tal libro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bueno, gracias, Augusto. Entonces, ojo con esto. Datos, información y conocimiento. Y abajo habla de Knowledge Management, vamos a verlo más adelante, y al final de la cursada también hay una clase una parte de la clase que está destinada a esto de la economía del conocimiento, que cada vez tiene más importancia en el mundo y en particular en el país. Estaba leyendo el otro día que se calcula en los próximos años 16.000 millones de dólares generados a través de la economía del conocimiento, una fuente de trabajo muy interesante por
las remuneraciones que obtienen las personas que se dedican a esto. Bien, avanzamos. Esto puede parecerle a alguno medio elemental, pero la experiencia nos indica que a veces después en los exámenes finales, más de uno hace agua, como se dice. Confunde el bit con el byte. Entonces, por eso, tengan paciencia si alguno lo tiene claro, pero preferimos arrancar de cero, de entrada, para aclarar estas cuestiones a aquellos que quizás las tengan aún confusas. Este término de bit viene de la unión de esas dos palabras, binary digit, con las letras que allí se indica, dígito binario. Eso es un bit. ¿Qué es el bit? Nadie tiene que memorizar definiciones, pero ahí ponemos alguna. Es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital. Es decir, no hay nada más pequeño que eso. Es la unidad más pequeña, mínima de información empleada en informática. Y que habitualmente se asocia a dos valores, o verdadero o falso, o abierto o cerrado, o blanco o negro, norte-sur. Habitualmente en el lenguaje informático se habla de ceros y unos. Y eso de ceros y unos se habla de un estado apagado en el 0 y un estado encendido en el 1. ¿Por qué? Porque dentro de la computadora, dentro de la notebook, dentro de la laptop, dentro del celular, dentro del electrodoméstico, hay microprocesadores. Vamos a hablar un poco la semana que viene sobre esto, también muy por arriba. Y esos microprocesadores tienen finalmente patitas, que solamente pueden detectar si hay tensión o no hay tensión, si pasa corriente o no pasa corriente. En un caso se asocia con un 1 y en otro caso se asocia con un 0. ¿De acuerdo? Eso entonces es los dos posibles valores que puede tomar un bit. Y eso es justamente lo que significa la palabra digitalizar. Digitalizar es expresar la información en términos de ceros y unos. Toda la información que está almacenada en la computadora, en el disco rígido, vamos a decir así, está digitalizada, está expresada en términos de ceros y unos. Es increíble, es prodigioso. Cuando nosotros estamos viendo una película, estamos bajando vía streaming una película, y la estamos viendo, esa película está almacenada en algún servidor, pero está almacenado como ceros y unos. Ahora, esos ceros y unos viajan, lo van a ver esto con Eduardo, por distintos medios de transmisión hasta que finalmente se recomponen dentro de mi notebook, de mi laptop, de mi celular, para que yo pueda ver esa película. Eso implica que yo escucho, que yo veo. Pero todo está digitalizado, todo está expresado en términos de ceros y unos, porque como vamos a ver, la computadora por dentro, lo único que reconoce es si hay tensión en la patita de ese microprocesador o de ese chip en general o no hay tensión. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Lo sabían? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo ya sabido? ¿Algún comentario, por favor? Hasta acá sí, después cómo el micro lo transforma el 1 o el 0 que le llega a la pata en otra cosa. Si en algún momento entramos en ese tema, iba a ser todo 100% nuevo. Bueno, en un rato vamos a hablar del código ASCII. No sé si te suena el código ASCII, Gianni. Sí, hasta ahí era binario 1 y 0, ¿no? Como procesar el... Bueno, muy bien. Bárbaro, vale, gracias. Pero es importante que tengamos presente qué significa esto de digitalizar. Digitalizar significa expresar la información en términos de ceros y unos. Esto es básico. Bien, avanzamos. Algo vinculado con esto. Vamos a recordar quizás algo que vieron en el colegio. A ver, ¿les suena esto? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Cómo hago para convertir un número decimal a binario? Nosotros usamos el sistema decimal simplemente porque tenemos 10 dedos, del 0 al 9. Pero no acabamos de decir que dentro de las computadoras solamente se trabaja con ceros y unos, por esa cuestión física que les acabo de comentar. ¿Y cómo se hace para convertir? Bueno, se divide sucesivamente por 2, ahí lo tienen, no vamos a hacerlo, se toman en cuenta los residuos y se reconstruye el número. Entonces, ¿cómo se lee eso? Que el número 156 en el sistema decimal, base 10, equivale al 100111100 en el sistema binario, en base 2. Esto es como yo dijese, dog
es igual a perro, o gato es igual a cat. Estoy diciendo lo mismo, pero en dos lenguajes humanos distintos, dos lenguajes naturales distintos. Pero es lo mismo, dicho de dos maneras diferentes, ¿se entiende? Entonces, así se hace para convertir un número decimal en un número binario. Inversamente, también se puede hacer al revés, convertir el número binario en decimal. A la izquierda vemos un número en decimal, y esto lo estudiamos en la primaria, ¿se acuerdan? Unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas, etc. Y ahí vamos reconstruyendo el número. 19.847 se descompone como lo ven. 1 por 10 a la cuarta, 9 por 10 al cubo, etc. A la derecha tenemos un número expresado en binario. 1, una cadena de ceros, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, fíjense, coloco los números y le voy dando el peso a cada uno. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Y ahí voy obteniendo los valores y finalmente llego a determinar entonces que el número 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 en base 2, es decir, en binario, equivale a 539 en el sistema decimal. ¿Se acuerdan esto de la época del colegio? O quizá lo vieron en la facultad al principio. ¿Alguien lo tiene presente? No, yo personalmente no me lo acordaba. No, bueno, pero ¿se entiende, Nicolás? ¿Se entendió? Sí, se entiende perfecto. Por supuesto de que esto es transparente. Yo cuando estoy trabajando en mi celular, en la computadora, en la notebook, en la laptop, donde sea, de esto se ocupa la máquina por dentro, desde ya. Pero bueno, interesa saber de que son distintos sistemas. Por supuesto que hay otros de los cuales no vamos a hablar, el hexadecimal, el octal, pero bueno, insisto de que no es una clase de informática. Nos quedamos simplemente con el decimal porque es el que conocemos de toda la vida y el binario porque es el que utiliza internamente la máquina, que solo entiende de ceros y unos. Por eso alguien dijo alguna vez que la PC, en forma genérica PC, estoy hablando también vale para un celular, para una notebook, para una laptop, es un idiota veloz. Es idiota porque lo único que hace es manejar ceros y unos, pero es veloz. En el cálculo nos supera infinitamente. Bien, seguimos. Ahora bien, también hemos oído hablar del byte. Y a veces se confunden, insisto, en los finales a veces hay confusión. Entonces, se define al byte como un conjunto de 8 bits, un octeto. Octeto en el sentido de que son 8 bits. Entonces, ahí tienen en esa tablita, según la cantidad de bits que tengo, la cantidad de posibles estados que puedo llegar a tener. Entonces, está claro que con un bit puedo tener dos estados, así dijimos, 0 y 1, apagado, encendido, verdadero o falso, ¿de acuerdo? Con 2 bits tengo 4. Antes preguntábamos si con 3 bits, y alguien a veces decía 9. No, es 8, porque ya nos vamos dando cuenta que la columna de la derecha va creciendo en potencias de base 2, digamos. 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y así sucesivamente. Para 4 bits puedo generar 16 estados posibles. Para 5, 32, para 6, 64, para 7, 128, para 8, te ha resaltado 256, para 9, 512 y para 10, 1024. Esto está claro, ¿no? Si yo tengo una tecla para encender la luz en la habitación, esa tecla tiene habitualmente dos estados. En una la luz está apagada y en otra la luz está encendida. Ahora, si yo tengo dos lámparas, supongamos, yo tuviese una lámpara, puede estar encendida o apagada, pero si yo tengo dos lámparas, tengo 4 posibles estados. Un estado es las dos encendidas, el otro estado es las dos apagadas, el tercer estado es una de las lámparas encendida y la otra apagada, y el 4 es viceversa, porque significan distinto. Quizá la iluminación no cambie mucho, ¿se dan cuenta? Pero son 4 posibles estados. ¿Está claro? Y así sucesivamente. Con 3 bits tengo 8 y así como se muestra en la tabla. Pero fíjense que cuando tomo 8 bits, llego a 256 posibles estados. Es decir, que lo que importa que nos quede claro es que un byte equivale a 8 bits.
Es decir, que con un byte puedo representar 256 posibles estados. Es decir, que ustedes podrían pensar que si yo colocase 8 lámparas una al lado de la otra, cada una de las cuales se puede encender o apagar independientemente de lo que suceda con las otras, según estén encendidas unas u otras, podría llegar a tener 256 configuraciones distintas, cada una de las cuales podría corresponder a un mensaje distinto. ¿Se ve? Y observen que en este sistema binario, cuando llego a 10, la cantidad de estados posibles no me llega a 1000, sino me llega, van a 1024. Una pequeña diferencia, después vamos a comentar. Y entonces acá va una pregunta, a ver si estamos entendiendo esto, ¿no? Antes de la pregunta hay un concepto muy importante, y es que cada carácter necesita un byte para poder representarse. Esto es en Occidente, porque en otras culturas que utilizan otra manera de escribir y demás, de calcular y de escribir, puede ser distinto. Pero para nosotros cada carácter necesita un byte para ser representado. Por eso el bit es importante porque es la unidad más pequeña. Eso está fuera de discusión. Pero desde el punto de vista, digamos, práctico, muchas veces nos interesa el byte. ¿Por qué? Porque cada carácter necesita un byte para ser representado. Entonces, ahí sí viene la pregunta. En la expresión sale el sol, ¿cuántos bytes ocupa esa expresión? Sin contar las comillas, ¿no? Sale el sol. ¿Cuántos bytes ocupa, les parece? Sale el sol. ¿Una por cada letra? Bueno, ¿cuántas contás entonces, José María? 9. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Y alguna por el espacio también? ¿Por los espacios? Nicolás, claro. El espacio no se ve, digamos, pero ¿cómo sabe la computadora que hay que dejar un espacio? El espacio es un carácter como cualquier otro, lo vamos a ver ahora en la pantalla siguiente, ¿está claro? Entonces no son 9, es verdad, son 9 letras, eso es cierto. Pero los espacios constituyen un carácter, y entonces esa expresión ocupa no 9 bytes, ¿queda claro? Bruno, Nicolás, Augusto, los demás, ¿está claro? Conmigo, sí. Bueno, muy bien, Bruno, gracias. ¿Está? Entonces, ojo, cada carácter ocupa un byte para poder representarse. La pantalla que viene ahora, o lo que viene después, me parece, va a explicarlo mejor o va a permitir tener un panorama más amplio. Avanzamos. Interrumpen cualquier duda, cualquier consulta, por favor, ¿eh? Bueno, ahí está, ese código ASCII que yo les decía. Se lee ASCII, es American Standard Code for Information Interchange, ¿no? Es el código americano estándar para el intercambio de información. Este código ASCII, hay un código ASCII básico y uno extendido. El básico dice, consta de 7 bits y que hace corresponder a cada número decimal del 0 al 127 un carácter. Un carácter es una letra en mayúscula o minúscula, es un número, es un símbolo, pero también es un código de control. Por ejemplo, ¿cómo se da cuenta la computadora o el teclado? Puede ser la de un celular, yo hablo de la computadora en general, pero vale para un celular también, para una notebook, para una laptop, desde ya, o igual, lo que ustedes quieran. ¿Cómo se da cuenta que yo apreté la tecla de escape? ¿Cómo se da cuenta que apreté la tecla Shift? ¿Cómo se da cuenta que apreté la tecla Tab? ¿Se dan cuenta? Es decir, que cada una de ellas tiene, representa finalmente un carácter. Fíjense, al 64, se ve un poco chico quizás, ¿no? ¿Alguien alcanza a ver o sabe a qué corresponde el número decimal 64? Ahí en el centro de esa tablita en el medio. Cuando escriben un email, hoy en día ya está más automatizado todo esto, es cierto, pero hay veces cuesta encontrar la arroba. Bueno, ¿cuántas veces hace años, ahora ya quizá no tanto, pero para poder hacer la arroba, teníamos que apretar Alt 64. ¿Alguna vez alguien lo hizo? Alt 64 para conseguir la arroba.
¿Alguien le suena? No me acordaba, ahora que lo decís, sí, volvió. Bueno, pero ahí está, no te acordabas. Bueno, porque ya no lo usás más, porque es verdad, hoy en día uno escribe las dos letras y ya aparece todo el mail, en fin. Y que Ya funcionaba avanzamos. con el alt de la derecha y no con el de la izquierda. Exactamente. ¿Cómo decís, perdón? Que ¿Era? funcionaba con el alt de la derecha y no con el de la izquierda. Bueno, depende de los teclados que estés utilizando. Digamos, no vamos a hacer historia. A lo que voy es a que ¿por qué apretábamos el 64? Eso es lo que finalmente quiero transmitirles. Es porque en el código ASCII se le atribuye al número 64 la arroba. Y así con cada, se ve chiquito en la pantalla, pero fíjense que cada una de las letras en mayúsculas y minúsculas, cada uno de los números, al principio, fíjense donde dice 000, 001, 2, 3, 4, aparecen símbolos que dicen eso que, bueno, son teclas especiales que se utilizan que no son las letras, no son los números. O a la derecha, de pronto, si alguien tiene que hacer, por ejemplo, la O con diéresis, ¿cómo la hace? Bueno, está acá indicado en uno de los caracteres. Entonces, a cada número decimal le corresponde un carácter. Este es el de 7 bits. Si yo le agrego un bit más, tengo 8 bits. Pero 2 a la octava, ¿cuánto es? 256. Por eso voy arriba a la izquierda del 000, abajo a la derecha 255. Y ahí tengo entonces todas las letras y todos los números y todos los caracteres. Los corchetes, la ñ, la cedilla, la beta que se utiliza en alemán, rayas que se utilizan para hacer de pronto un recuadro, todo lo que usted, un cuarto, un medio, el signo de interrogación, el asterisco, la E con el acento al revés que se utiliza en francés, y así sucesivamente. Entonces, ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? Hoy en día ya no tiene tanto uso recurrir al código ASCII para conseguir estos caracteres porque se hace de una manera más fácil, digamos, hay otros recursos, pero me ayuda también para entender cómo es que funciona la computadora. Cuando yo aprieto en mi teclado del celular o de donde sea la J, ¿cómo se entera el microprocesador dentro que yo apreté la J y no la K? Porque le llega una cadena de ceros y unos distinta. ¿Por qué? Porque a cada carácter le corresponde un número decimal, pero lo que vimos hace un rato, ese número decimal se convierte a ceros y unos, pero esa cadena es distinta. Al cambiar el número decimal, cambia la secuencia de ceros y unos. Y entonces así sabe el microprocesador qué tecla es la que apreté. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es muy básico, pero es importante tenerlo claro, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, gracias. Entonces, ojo con esto. Entonces, el código ASCII tiene 7 bits, 2 a la séptima, pero el extendido le agregan un bit más, 2 a la octava, y 2 a la octava llego del 0 al 255. Ojo, porque esto después también son preguntas en los exámenes. Y esto dice, pero esto es tan fácil. Sí, pero después a veces se confunde y no siempre está claro. Y vienen todavía algunas cosas más. Avanzamos. Ahora bien, si bien ese byte es la unidad que corresponde a un carácter, dijimos que la más pequeña es el bit, queda claro, pero el conjunto de 8 bits dan un byte. Después vienen los múltiplos, el kilobyte, que ya quedó en la historia, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, el exabyte, ojo que sin H, el zettabyte, el yottabyte, y creo que ya vienen algunos más que no los incluí en esta planilla. Antes decíamos que 2 a la décima no me daba 1000, me daba 1024. Pero fíjense, un byte es 8 bits, un kilobyte 1024 bytes y un megabyte son 1024 del anterior kilobytes. Pero 1024 por 1024 es más o menos a grandes rasgos para hacer un cálculo aproximado lo mismo que 1000 por 1000. Pero 1000 por 1000 sabemos que es 1.000.000. Por eso cuando hablamos de un megabyte estamos hablando de 1.000.000 de bytes, 1.000.000 de caracteres. ¿Se entiende esto? Un byte es lo que se necesita para representar cada carácter, letra mayúscula, minúscula, números, símbolos, etc. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a los gigabytes.
Cuando hablamos de un archivo, ya, bueno, pueden haber archivos más pequeños, por supuesto, algunos de kilobytes, de megabytes. Cuando empezamos la materia en el año 1990, recién salían los disquetes de 3 pulgadas y medio. ¿Alguien usó alguna vez un disquete de 3 pulgadas y medio? O un disquete directamente, yo diría. ¿Saben lo que es un disquete? Sí, o ya sé. No, yo nunca usé. Sí, sí, llegué. Vos llegaste a usarlo, Gianni, y vos, Sí. Nicolás, no. Yo no. Bueno, ¿te das cuenta? Bueno, cuando arrancamos esta materia en el año 90, sacábamos en las clases presenciales en esa época un disquete, lo mostrábamos y los alumnos miraban asombrados. Antes de los disquetes de 3,5 estaban los disquetes de 5 pulgadas, un cuarto, que se podían colocar en la disquetera boca arriba o boca abajo. Tenían distinta función, porque tenían distinta información de un lado que del otro. Bueno, esto es historia, no voy a perder tiempo. Pero quiero decirles entonces de que estas unidades ya han quedado en desuso. Lo cual no quiere decir que uno haga un archivo muy pequeño que se mida en kilobytes, por supuesto. Pero fíjese que cuando hablamos hoy en día de un disco rígido, lo vamos a ver en la clase próxima, hablamos del terabyte. ¿De acuerdo? Decimos, bueno, un buen disco rígido puede ser de 1 terabyte. Si yo tengo un disco rígido de 1 terabyte, estoy hablando de un uso familiar, no estoy hablando de un servidor, ni estoy hablando de una empresa importante. Para uso hogareño, para uso familiar, profesional, pero personal, digamos, es un buen valor. 1 terabyte de capacidad de almacenamiento de un disco rígido. Bien. En la parte inferior hay también un concepto muy importante que suele ser también motivo de confusiones en los exámenes. Por eso insistimos, o por lo menos yo insisto, pero Eduardo y Javier también. Cuando hablamos de almacenamiento de información, siempre tenemos que hablar en términos de bytes o sus múltiplos. Entonces yo digo que mi disco rígido tiene un terabyte de capacidad de almacenamiento. O digo, acabo de crear un archivo que ocupa 314 megabytes. O esto es un video muy pesado, como se suele decir, y ocupa, no sé, 3 gigabytes. Siempre lo que es almacenamiento tiene que tener la palabra byte o kilobyte o sus múltiplos. Pero van a ver cuando lo estudien con Eduardo, con el ingeniero Chirichimo, todo lo que tiene que ver con la velocidad de transmisión de información no se mide en bytes, sino que se mide en bits por segundo o sus múltiplos, megabits por segundo, millones de bits por segundo. Estamos mal acostumbrados porque comercialmente las empresas que brindan estos servicios dicen, te ofrecemos tantos megas. Y bueno, megas es un prefijo, es decir, ¿se dan cuenta? Entonces, si se trata de velocidad, tengo que interpretarlo como megabits por segundo. Entonces, insisto ya a riesgo de ser pesado. Cuando hablamos de almacenamiento son bytes o sus múltiplos, pero cuando hablamos de velocidad de transmisión de la información, tenemos que hablar de bits por segundo o sus múltiplos. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, gracias. Bien. Entonces, ojo, esto después va a estar, mañana a la mañana voy a subir todos los archivos que hemos utilizado hoy al campus para que ustedes puedan acceder. Porque después, para preparar el parcial, los finales, siempre conviene tenerlo a la vista, ¿no? Avanzamos. Bien, esto lo van a ver con detalle después cuando estudien el tema con Eduardo. El ejemplo de la dirección IP, no me voy a poner ahora a explicar porque lo va a detallar él más adelante, pero aunque sea, digamos que allí habla que es un código numérico que identifica un equipo, un dispositivo de red, como puede ser una PC, una notebook, una tablet, un router, un servidor, un impresor, un módem, etc. Lo importante es cómo se expresa esa dirección IP. Está la versión 4, la versión 6, no voy a entrar en detalle, pero esto es lo que me interesa que vean lo que aparece acá en la parte inferior. En general, esa dirección IP se representa como 4 números separados por 3 puntos. ¿Ven? 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Pero cada punto va a expresar un número equivalente a un byte, es decir, un número que vaya entre el 0 y el 255. Porque no dijimos que un byte son 8 bits,
y 8 bits, 2 a la octava son 256. Y 256, el número que puede ir en cada una de estas 4 partes va del 0 al 255. Lo van a ver con Eduardo esto. Simplemente me adelanto para que cuando él mencione el tema se acuerden que cada uno de estos números separados por puntos es un número decimal, pero que corresponde a un byte. Es decir, que puede ir del 0, en principio, al 255. ¿Está claro esto? Me anticipo un poco algo que van a ver más adelante. Bien, avanzamos. Bien, esta es una cuestión más de cultura general. No vamos a entrar en demasiado detalle, pero es interesante que lo sepan. Todo lo que hemos dicho hasta ahora de los ceros y los unos corresponde a la computación clásica, que virtualmente es la que domina la mayor parte de las aplicaciones que tenemos en el ámbito habitual de todos los días, profesional, salvo en ambientes muy específicos de investigación o de desarrollos muy importantes, donde esto por supuesto está empezando a tallar. Utilizamos la computación clásica, pero existe también esta otra, la cuántica, que se diferencia de la clásica. ¿Por qué? Porque dice allí es un nuevo paradigma de la computación distinto a la informática, la clásica, como les digo. Se basa, porque acá no tengo los bits, que solamente pueden adoptar 2 valores, 0 o 1, sino los qubits, o también se llaman los bits cuánticos, ¿de acuerdo? Que es una combinación especial de ceros y unos. Acá dice que los bits de la computación clásica, como hemos estado diciendo, está en 0 o en 1, ¿de acuerdo? Solo en uno de esos estados, o es 0 o es 1, no puede ser al mismo tiempo los dos. En tanto, en este concepto de la computación cuántica, el qubit puede tener los 2 estados simultáneamente y también valores intermedios. Eso se verifica en un gráfico que vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero acá agrega alguna información más, ¿no? Dice, una misma tarea puede tener diferente complejidad en computación clásica y en computación cuántica, lo que ha dado lugar a una gran expectativa. ¿Por qué? Porque algunos temas que eran insolubles o llevaban muchísimo tiempo en poder resolverse, de pronto empiezan a solucionarse en un tiempo mucho más breve. Y allí menciona el procesador cuántico de Google, el Sycamore, completó una operación en 200 segundos. Ejecución que a la computadora convencional más rápida del mundo le llevaría unos 10.000 años. Bueno, acá habla de algunas cuestiones de que IBM lo niega, afirma que ese tiempo es de 2 días y medio, pero no importa, más allá de los años, evidentemente una de las características de esta computación cuántica es que permite acelerar infinitamente los cálculos matemáticos los cálculos que se hacen dentro de una computadora, ¿no? Que finalmente son matemáticos, porque vamos a ver la semana próxima que la computadora lo único que sabe hacer es sumar y restar. Por eso decíamos que es un idiota veloz. Lo único que sabe hacer en realidad es sumar. Bien, no vamos a entrar en detalle, no es una cuestión informática, quizás algo lo vieron cuando al principio de la facultad, ¿no? De la carrera. Bueno, ahí les muestra, ¿no? En esa esfera, si se quiere, la representación gráfica del qubit en esa esfera que es la esfera de Bloch. Por eso dice que aparte de los 2 estados, 0 y 1, que son los únicos en la computación clásica son posibles estados generales, tipo, y ahí lo indica en la gráfica, ¿de acuerdo? Algo interesante también de la computación cuántica, que no está mencionado allí, es que estos computadores necesitan, para poder funcionar, trabajar a muy bajas temperaturas, cercanas al 0 absoluto. Aquel que le interese, le damos allí 3 links, 3 enlaces de la Universidad Politécnica de Valencia. Mirá, José María, está por allí cerca de tus pagos originales. Hay una charla TED y también de divulgación donde pueden encontrar más información. Nosotros no pretendemos que sepan más que lo que estamos comentando acá, que es una nueva computación que por ahora no ha llegado al gran público, vamos a decir, pero se está trabajando mucho y en el futuro seguramente va a avanzar y vaya a saber qué consecuencias va a tener, ¿no? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien. Perdón, Patricio, aprovecho a interrumpirte. Sí. Con el tema de computadoras cuánticas, hoy estamos en recontrapañales. Llámese
estamos desarrollando a nivel de las computadoras cuánticas lo que conocemos como álgebra de Boole para las computadoras binarias. Entonces, hay mucho curso, hay algunos cursos de divulgación. Quien quiera tener un poquito más de idea, me escribe, le pasamos algunos materiales. Realmente está avanzando muy rápido. Hay muchos institutos gratuitos para meterse a investigar. Quien quiera, de nuevo, nos escribe y le pasamos datos. Bien, gracias Javier. Avanzamos entonces. Esta pantalla en realidad es simplemente para tener una idea. Dice, ¿qué ocurre durante un minuto en Internet en 2024? Esto fue visitado el lunes pasado, el lunes 19 de agosto. Ahí tienen el link, no vale la pena detenerse, pero fíjense, para distintas herramientas, distintos software que todos conocemos o porque usamos o porque conocemos a alguien que las usa. No sé, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, emails, Internet, Swift, Facebook, Instagram de vuelta, ChatGPT, Airbnb, Amazon, etcétera, X, etcétera, etcétera, todas las cosas que ocurren. Esto es algo vertiginoso, lo cual también se visualiza en la siguiente pantalla, que vamos a pasar rapidísimo, a aquel que le interese, después lo puede ver, pero no tiene demasiado sentido porque esto mañana ya quedó viejo. Simplemente para que uno se escandalice, ¿no? Fíjese, los usuarios, el segundo, los usuarios de Facebook dan me gusta, el famoso like, a 4 millones de contenidos cada minuto. ¡Qué locura! Bien, no vamos a detenernos en esto. Algo ya más vinculado con los temas que vamos a empezar a desarrollar con la materia es esto que tiene que ver qué pasa con la información de la que venimos hablando desde el comienzo de la clase, según los 3 niveles con los que habitualmente se divide una empresa, organización, institución. Dividen a nivel de su gerenciamiento, de sus autoridades, ¿no? Hay siempre un nivel operativo bajo, inferior el nivel de control operativo, uno medio de control gerencial y uno superior estratégico de planificación. Esto se puede discutir, pero bueno, en líneas generales podemos decir o hablar de esos 3 niveles. Fíjese lo interesante que es qué pasa con el origen de la información en esos 3 niveles. Respecto del origen de la información, cuanto más abajo estoy en la empresa, la organización o la institución, la mayor cantidad de la información tiene su origen dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de la institución. Ese típico empleado que está en el escritorio con un montón de papeles, cada vez menos porque está cada vez más digitalizado, pero que, digamos, maneja mucho detalle. Pero a medida que se asciende en el nivel jerárquico de la empresa, organización, institución, cada vez el componente de información es menor y cada vez se nutre más del entorno. ¿Por qué? Porque estas personas que están en el nivel medio y más aún los que están en el nivel superior, tienen que saber perfectamente qué está pasando alrededor, en el mercado, en la competencia, para tomar las decisiones más adecuadas. Algo similar ocurre respecto de la forma de la información, ¿de acuerdo? En el caso del nivel más bajo, el nivel de control operativo, es todo muy detallado. En el caso que está acá arriba, además de detallado, generalmente es interno. El empleado RAS, digamos, difícilmente esté trabajando con alguna variable, algún dato que pertenezca al entorno. Solamente está trabajando con algo interno. En este caso, en cambio, el nivel de control operativo, la información es muy detallada. Por ejemplo, hay un empleado, o esto está automatizado hoy en día, pero finalmente alguien se ocupa de ver a qué hora llegó la gente, a qué hora se fue, si faltó, si no faltó, el detalle, tal día, tal persona. Es algo muy detallado. A medida que se va ascendiendo, cada vez la información es mucho más resumida. Y finalmente se llega a esos tableros de comando que seguramente ustedes ya estuvieron estudiando, uno de los cuales se materializa a través de esos clásicos semáforos, con el rojo, el amarillo y el verde, que de alguna manera le permiten que hoy en día, simplemente a través de un celular, en un instante, el CEO, el gerente, el presidente, el director, como ustedes quieran llamar, de una empresa, organización o institución, pueda saber qué es lo que está pasando. Si las cosas están bien, están mal, hay una alerta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso,
esa persona difícilmente tenga para leer un informe de 100 páginas. Seguramente si le dan el informe lo delegará para que lo lea otro. Él necesita con pocas hojas o a veces con una pantalla poder llegar a saber qué está pasando realmente. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, gracias José María. Bien, y entramos ahora a un tema también importante que lo vamos a utilizar a lo largo de toda la cursada. En particular, yo soy medio fanático, tengo que reconocerlo, de insistir en este concepto de sistema, que tiene que ver con lo que hablábamos del principio del enfoque sistémico, ¿no? Fíjese que todos usamos la palabra sistema, todos los días, o casi todos los días. Sin embargo, no siempre tenemos claro qué es un sistema. Y ahí damos una definición muy sencilla y conocida. Es un conjunto o grupo de elementos que están vinculados, relacionados entre sí, pero con el propósito común de lograr un objetivo. Con el propósito común de alcanzar un objetivo. Recordame, Gianni, la definición tuya que me encantó. ¿Cómo era? ¿La de gestión? Sí. ¿Cómo era? Ay. Asegurarse que algo salga. Ahí está. Exacto, asegurarse que algo salga. Bueno, eso es un sistema. Alcanzar un objetivo. Alcanzar un objetivo, asegurarse de que algo salga. Entonces, todo el sistema existe para alcanzar el objetivo. Y solo en la medida que alcanzo el objetivo, por lo menos más cerca, lo más posible, voy a ponderar y evaluar ese sistema. No a través de las herramientas, instrumentos y medios que utilizo. Esto es central, por lo menos desde mi perspectiva, tenerlo claro ustedes como ingenieros industriales. Cuando evalúo un sistema, su eficacia, su eficiencia, que ustedes saben que son dos conceptos distintos, lo tengo que hacer en la medida que ese sistema alcanza mejor los objetivos propuestos, independientemente de los medios, instrumentos y recursos y herramientas que utilicé para alcanzarlo. Por supuesto que necesito esos medios e instrumentos, si no, no voy a alcanzar ningún objetivo, pero al evaluarlo tengo que poner el acento siempre en qué medida alcanzo el objetivo. La línea de producción alcanzó el objetivo, los chicos terminaron el colegio y entienden lo que leen, ese es el objetivo. No la cantidad de libros que llevaban en la mochila, la cantidad, ¿se dan cuenta? Entonces, y acá, ustedes ven que tenemos las famosas entradas, las partes que constituyen un sistema, las famosas entradas, que en inglés se las conoce como los inputs. Esas entradas son metidas a una transformación o procesamiento, lo que hablábamos antes, como resultado de lo cual se obtienen las salidas. ¿De acuerdo? Fíjese que lo que hablábamos antes, los datos procesados me dan a la derecha la información en forma genérica. Hasta ahí, si considero esos tres bloques solamente, y yo no estoy seguro de saber si mis salidas están permitiéndome alcanzar los objetivos que aparecen acá en la parte superior, ¿se ve? Por eso es necesario que existe lo que se llama una realimentación o retroalimentación, o en inglés feedback. Oyeron hablar de eso, ¿no? Ya lo saben. ¿Sí? ¿Les conocen el concepto? Sí. Sí, feedback, sí. Bueno, gracias. Entonces, a partir de esa realimentación es que yo tomo una muestra de la salida y la someto a un control, pero un control eficaz, eficiente, inteligente, no un control de llenar papeles que no sirven para nada, ¿eh? Un control eficaz, eficiente. ¿Pero para qué? Para saber si mi sistema está alcanzando los objetivos. En la medida que no los está alcanzando, por lo menos en la medida esperada en esta etapa, porque evidentemente a lo largo del tiempo en algún momento se cumplen más o se cumplen menos los objetivos, pero a la medida que no se estén alcanzando en la medida de lo esperado, actúo sobre la entrada, modifico la entrada y eventualmente este bloque central de transformación y procesamiento para hacer que las salidas cada vez más apunten y logren alcanzar los objetivos. Esto es básico, es elemental, pero no siempre se tiene en cuenta. Hay mucha gente que evalúa los sistemas a partir de las herramientas, instrumentos y medios que se utilizan. Ah, mirá,
compramos tantas computadoras, trajimos el último software. Sí, bienvenido, por supuesto, no vamos a estar trabajando con equipos viejos, con software desactualizado. Totalmente de acuerdo, pero ¿estamos alcanzando los objetivos? Esa es la pregunta. Yo a veces dramatizo un poco, lo reconozco, pero lo hago a propósito justamente para enfatizar, ¿no? ¿Alguna duda, una pregunta respecto de esto? ¿Vamos bien? Nada, todo bien. Todo bien. ¿Algún otro que podamos escuchar la voz? Así sabemos que estamos virtualmente. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Compartiendo la clase. Bueno, muy bien. Muy lindo escuchar las voces. Gracias. Bien, acá otro concepto también importante. Tengan paciencia. Esta primera clase quizá les pueda parecer un tanto, no sé si aburrido, pero elemental. Pero digamos, son términos que usamos a diario. Lo usamos en la vida cotidiana, pero también lo vamos a usar como ingenieros. Entonces tenemos que tener claro lo que estamos diciendo cuando usamos las palabras. Si no, no nos podemos comunicar, no nos podemos entender. Nadie pretende memorizar nada, pero fíjese esta definición de control. Habla de normas, procedimientos, prácticas, estructuras organizativas, que están concebidas, diseñadas ¿para qué? Para proporcionar una seguridad razonable, está subrayada porque no existe la seguridad absoluta, una seguridad razonable, es decir, bastante seguridad, para decirlo en pocas palabras, de que los objetivos del sistema se van a alcanzar. De que los objetivos del sistema se van a alcanzar y que los eventos no deseados, no queridos, que siempre van a aparecer, en lo posible se van a prever. Si no se los puede prever, se lo va por lo menos a detectar. Acá está pasando algo. Y si no puedo ni preverlo ni detectarlo, bueno, hay que corregirlo ya. Eso es el control. Van a encontrar otras definiciones igualmente válidas, por supuesto, pero esta es la que me interesa desde el punto de vista del enfoque de la materia. Hay normas, hay procedimientos, hay prácticas, las famosas buenas prácticas. ¿Oyeron hablar de las buenas prácticas profesionales? Bueno, es esto. Normas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas. Si no está bien organizado, y no va a funcionar. Pero tienen que estar diseñadas para ¿qué? Diseñadas para proporcionarme esa seguridad razonable, es decir, me voy a acercar bastante a los objetivos, porque lo perfecto no existe nunca, pero por lo menos tiendo a, concepto de límite, va de 0 a infinito, me acerco al infinito, no voy a llegar nunca, pero voy hacia allá, como la utopía. No existe ahora, aquí y ahora, pero yo me pongo en camino hacia, no sé si voy a llegar, pero estoy en camino, y en la medida que doy cada paso, estoy más cerca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Están de acuerdo? Sí, coincido. Bueno, gracias, Augusto. Bien, entonces, hablamos de lo que es el sistema, lo que es el control. Bueno, ejemplos de sistemas, ¿no? Nosotros lo enfocamos más desde el punto de vista ingenieril, o lo vamos a ver en un rato, de los sistemas de información. Pero todo el día hablamos de sistemas, hablamos del sistema solar, hablamos del sistema operativo, del sistema nervioso, del sistema jubilatorio, del sistema de navegación inercial en sistemas de control, el sistema de información gerencial, del cual vamos a hablar en un rato, el sistema sanitario. Fíjense, ahora que hablo del sistema solar me había olvidado. Fíjense, si yo arrojo unas piedras al piso y caen al azar, quedan al azar, ¿puedo decir que esas piedras constituyen un sistema? Arrojo unas piedras al piso y quedan distribuidas aleatoriamente. ¿Constituyen un sistema? Tiene que ser un conjunto de elementos relacionados entre sí para alcanzar un objetivo, digamos. ¿Les parece que constituye un sistema? Esas piedras arrojadas al azar en el piso. Y no. No, muy bien, Nicolás. Pero los planetas girando alrededor del Sol, siguiendo las leyes de... A ver si recordamos. Esto lo hago un poco... La gravedad. No, no exactamente. Influye la gravedad, pero es el nombre de un autor, de una persona, ¿no? Las leyes de... ¿Vos quisiste decir Newton? Sí. No es Newton. No, No, Newton. no es Newton. A ver, un poco de física. Lo hago
porque ya hasta ahora estamos medio cansados y para escucharles también a ustedes las voces. ¿Recuerdan por allí por física, primer año, segundo? ¿Cuáles son cómo se llaman o quién descubrió las leyes que rigen el movimiento de los astros? Kepler. Exactamente, Gianni Kepler, el astrónomo alemán Kepler. Entonces, esas leyes de Kepler, que son elipses, que recorren o barren espacios iguales en tiempos iguales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un sistema. ¿Por qué? Porque esos planetas no giran a la buena de Dios, vamos a decir. En realidad sí, giran a la buena de Dios, pero digamos, no giran al azar, sino que giran de alguna manera cumpliendo ciertas reglas y, bueno, permitiendo que esos países no se salgan de órbita, digamos, ¿de acuerdo? Y siga constituyendo un sistema. Y hay un sol que nos sigue iluminando y nos sigue calentando. Entonces, eso es un sistema, el sistema solar, y no un conjunto de piedras tiradas en el piso. Bien, avanzamos. Ya estamos llegando a la parte final de la materia, de la clase. Les pido un poco de paciencia, la primera clase cuesta, pero bueno. Esto de sistemas, subsistemas y supersistemas también puede parecer algo demasiado académico, lo voy a pasar rápido desde ese punto de vista. Hay el libro de referencia, habla de sistemas físicos y conceptuales, determinísticos y probabilísticos, abiertos y cerrados, en fin, simples y complejos, abiertos y cerrados, estables y dinámicos, adaptables y no adaptables, permanentes y temporales. Es algo académico, no viene al caso en una carrera de ingeniería y el enfoque que le estamos dando. Pero sí lo que viene ahora, cuando dice que un subsistema no es más que un sistema dentro de un sistema. Es decir, los sistemas existen en más de un nivel. Un subsistema no es más que un sistema dentro de otro, como las mamushkas, las rusas, ¿vieron la muñeca dentro de la muñeca? Y un supersistema, si un sistema forma parte de un sistema mayor, este último es un supersistema. Así dicho, dice, pero ¿esto para qué sirve? Es académico. El siguiente gráfico espero que ayude a entender mejor. Fíjese, ahí tenemos representado en forma figurada lo que podría ser mi empresa en el centro, otra empresa abajo a la derecha y arriba a la izquierda, y una empresa tercerizada. Ese círculo con fondo celeste es la empresa o la empresa tercerizada. Pero fíjense que dentro de cada uno de ellos hay pequeños círculos con otros colores, amarillo, violeta, azul, rojo, etc. Centrémonos por un instante en la central, en mi empresa. Todo esto tiene que ver con lo que yo denomino la consistencia del nivel de información. Esto es algo fundamental y es una tarea de los ingenieros industriales. En general, otras especialidades de la ingeniería no lo hacen y personalmente estimo que son los ingenieros industriales los que tienen que estar alerta en este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, esta es mi empresa. Bueno, pero este subsistema, la empresa, el sistema es mi empresa, pero los subsistemas, ¿cuáles son? Y el departamento, la gerencia, como quieran llamar, de ventas, de compras, almacenes, recursos humanos, marketing, producción, depósito, todo lo que ustedes quieran, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿a qué va con esto de sistemas de información? Que muchas veces no existe consistencia en la información y el nivel de información que maneja uno de estos subsistemas es distinto del nivel de información que maneja otro de los subsistemas. Y entonces se producen cortocircuitos y se producen errores. ¿Cuántas veces hemos seguido recibiendo alguna carta o alguna correspondencia en un domicilio que ya no ocupamos hace años? ¿Cuántas veces siguen llamando? Y de hecho ocurre donde yo vivo ya hace varios años que siguen llamando a alguien y reclamándole algo y ya esa persona no vive acá. ¿Cuántas veces llamamos a la empresa para decir que hemos cambiado nuestro email y alguien se encarga de tomar nota porque ese alguien está este subsistema amarillo, pero resulta que este subsistema rojo tiene el email anterior, porque el que está acá en el subsistema amarillo nos encargó de decírselo o colocarlo en la web o en una base de datos interna o como sea, no importa el cómo, pero no se enteró el que está en este subsistema rojo del cambio del cual fue informado el que está en amarillo y entonces me siguen llegando mails a un email que yo ya no tengo, ya no uso, ya no consulto. Entonces, ese tipo de inconsistencias es habitual. Yo siempre comento
el caso de mi madre, lamentablemente, cuando falleció, ella tenía una obra social muy importante y hasta creo que fueron 4 meses después de fallecida, seguía llegando la factura por el servicio prestado. Y había muerto hace 4 meses. Y estoy hablando de una prepaga muy conocida, no importa cuál. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es posible? Porque faltan ingenieros industriales que se ocupen de esto. Están preocupados solamente en los bits, en los bytes, en las pantallas, en el software. Y eso está muy bien, porque tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Pero además de eso, se necesitan ingenieros industriales que digan, pero a ver, ¿cómo es? ¿Cómo circula la información? ¿Cómo se genera? ¿A quién se transmite? ¿Cómo es la cosa? Cuando muere la persona hay un médico de esa prepaga, que firma un acta de defunción. Tal persona murió tal día, tal hora, por tal causa, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con esa acta? ¿Quién se tiene que informar de esa acta? Bueno, eso hay que analizarlo, pero seguro que se tienen que enterar los que facturan, para que no le facturen en el mes siguiente, a no ser que tuviese cuotas atrasadas o cosas por el estilo, pero no es posible que si la persona murió, 4 meses después le sigue llegando la factura. Eso se debe a inconsistencias en el nivel de información. No depende de la tecnología, depende de un ingeniero industrial que haga análisis de sistemas, que analice el sistema de información y se asegure de que la información llegue en tiempo y forma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Insisto, lo dramatizo un poco para... Sí, sí, se entiende. ¿Alguien alguna vez en su vida personal o profesional sufrió algún tipo de alguna situación parecida a la que comento, como para que lo compartamos? A mí en lo personal nunca me pasó. ¿Nunca te pasó? Bueno, suerte. ¿Ibas a decir algo, Nicolás? No, ¿vos decís tipo de falta de comunicación entre lugares? Sí, o errores de ese tipo, digamos, es decir, de que un área de la empresa, un subsistema, una gerencia, un departamento, una jefatura, maneja una determinada información respecto de un tema distinta a la que hay en otra área. Entonces ahí se producen cortocircuitos. Uy, sí. Tengo. Bueno. Tuve una vez que nada, teníamos que entregarle a un cliente, tenían un problema de precios, el área de ventas, administración, qué sé yo, y en un momento, bueno, nos liberan toda la partida, le entregamos 10.000, 15.000 piezas de una, el de allá de calidad, porque algún tecnicismo encontró para rechazar todo, y al mismo día que estaba viniendo el camión de ellos a devolvernos las piezas, viene el de ventas a decirme, Gianni, tenemos que entregar ya, están parando la línea, nos van a cobrar toda la parada de línea. Digo, pero vos sabés que me están devolviendo las 15.000 en este momento, está el camión en la puerta. ¿Está el camión en la puerta? Sí, esperá que lo llamo. No se habían hablado entre ellos, el de calidad le paró toda la planta en las 3 plantas del país. Bueno, se dan cuenta, entonces, lo mismo, ya aprovecho para decir, ¿no? A veces cuando se toman las decisiones, a veces se abusa mucho del WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta poderosísima, por supuesto, esto depende de cada contexto, cada situación, cada circunstancia, pero hay cosas para las cuales el WhatsApp no sirve, porque a veces se borran, se olvidan. Muchas veces es mejor un email, el email es más formal, digamos, y conviene a veces, hace tiempo creo que hubo un juicio, ahora que estoy recordando, por alguien que envió creo que un presupuesto a un cliente y recibió por respuesta el dedo así para arriba. Y bueno, lo entendió como que lo aceptaba y resulta de que no quiso decir eso. Se dan cuenta, son errores de comunicación, pero no tiene que ver exactamente con lo que estoy diciendo, pero me refiero a que es habitual que en las organizaciones haya distintos niveles de información. Otro ejemplo que yo daba hace muchos años, yo tenía un familiar que era obeso y teníamos que viajar en avión, y entonces, cuando es obeso, la persona puede ocupar 2 asientos, porque evidentemente no cabe en uno. Se habían hecho todos los trámites, los informes médicos, las autorizaciones, todo estaba perfectamente informado, vía email, con los archivos, todo perfecto, hasta que llegó el día del viaje, al llegar el check-in.
no lo querían dejar subir al avión. ¿Por qué? Porque el comandante del viaje no tenía en la planilla el dato de que ese pasajero estaba autorizado a usar 2 asientos. Pero ¿cómo es posible? Es decir, ahí hubo problemas, como yo les digo, entre el área, el subsistema que se ocupó de registrar de que esa persona iba a ocupar 2 asientos, y el comandante que está en este subsistema, el capitán o comandante, como se llame, de la nave, que en su planilla, o el comisario de a bordo, quien sea, que en la escalerilla es el encargado de decir, no, usted no está en este vuelo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es fundamental. E insisto, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de ingeniería industrial. ¿Está claro? Bien. Ya estamos llegando al final. Bueno, no, voy a dejar acá, solamente voy a plantearles una cosa, porque una cuestión para cerrar la clase, así la próxima arrancamos con esto de sistema de información. Voy a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? No. ¿No? Esperen porque yo estoy acá, quería ver acá, sí, si tengo todos los alumnos. Vos, Eduardo, tenías registrado a todos los alumnos presentes, ¿no? Yo también, Bruno, sí. A ver. ¿Cuántos somos? Porque abajo aparece 12, pero porque estamos contados. 3 que somos los docentes, la pantalla, 9, 8. 2, 4, 6, 7. Bueno, de paso, ya que estoy, tomo lista. A ver, sé que están, pero Ramiro Bach, presente, ¿no? Sí, acá estoy. Nicolás Becerra, Sí, acá estoy. presente. Gianni Romanelli, presente. Bruno Santanelli, Sí, acá estoy. presente. José María del Pino, presente. Presente. Muy bien. Augusto Giorgi, presente. Pero me estoy olvidando de alguien. Acá a mí no me nombró. ¿De qué, perdón? Florencia de Florencia Giralda. Ángeles. Florencia Ángeles, eso mismo. Me faltaba registrar otra voz. Perfecto. Bien, entonces, dejo de presentar y una pregunta que suelo hacer todos los años, voy a ver si este año me funciona, todos los contenidos, pero es un poco para intercambiar y cerrar la clase. ¿Cómo definirían ustedes que una persona es un profesional? ¿Vieron cuando dice es un profesional o todo lo contrario? Bueno, acá en la Argentina, no sé, José María, si sabés, pero decimos que es un chanta. Pero si alguien es un profesional, es un profesional. Esa persona es un profesional. ¿Qué entienden ustedes que queremos decir cuando decimos que alguien puede ser un ingeniero, pero puede ser un médico, un empleado, cualquier persona, no necesariamente alguien que haya pasado por la universidad, pero es un profesional, casi siempre alguien que pasó por la universidad, pero no necesariamente, es un profesional. A ver, ¿qué entienden ustedes que uno quiere decir con eso? Y cuando alguien se desempeña muy bien en la función que tiene que cumplir. Muy bien, buena respuesta, Nicolás. Vale, ¿alguna otra? Yo no sé si lo relaciono a ser un experto en cierto tema, pero al mismo tiempo me parece que es un poco acotado. Sí. Bueno, vale tu aporte, Augusto, vale. ¿Algún otro? Yo lo pienso más por una cuestión de valores, quizás. Cuando se notan los valores de la persona. Eso es fundamental, los valores están presentes. ¿Algún otro aporte? Si googlean, si preguntan, van a ver qué significa. Todo lo que ustedes dicen está perfecto, ¿eh? Yo simplemente voy a decir algo más, pero no porque considero que lo que yo digo es lo correcto y lo que ustedes dicen está mal, sino porque lo digo en el contexto de lo que les estoy tratando de transmitir en esta clase y un poco también en el contexto de algunas cuestiones que vemos en la materia. Yo suelo decir que el profesional es aquella persona que aborda la solución de un problema
siguiendo sistemáticamente una metodología adecuada. Entonces, es una persona que aborda, es decir, que encara la solución de un problema, complejo, sencillo, simple, no importa, un problema, pero no lo hace al tuntún, como le viene en gana, sino siguiendo sistemáticamente una metodología adecuada. Antes de dar el ejemplo, ojo que cuando hablo de siguiendo una metodología adecuada, eso no quiere decir que la metodología incluya instancias en las cuales yo establezco que no hay metodología, y entonces vale el pensamiento lateral, vale el aporte voluntario y espontáneo de cada uno. ¿tá? Entonces, para poder ejemplificar esto, siempre hago esta pregunta, a ver este año si me funciona. Vamos a ver. Supóngase que yo les dijera, miren, tienen que hacer 500 fotocopias de esta hoja que están viendo, no importa, podría ser cualquier hoja. 500 fotocopias de esta hoja que están viendo. Y tienen allí una fotocopiadora, no hay trampa en esto, ¿eh? La fotocopiadora está enchufada, hay electricidad, tiene hojas, tiene tóner, funciona bien. Por ahí no viene la cosa. ¿Cuál es el procedimiento que la persona que opera la fotocopiadora debe seguir, si es un profesional, para poder obtener las 500 fotocopias que le pide el cliente, el usuario? ¿Se entiende la pregunta? No tiene trampa, ¿eh? ¿Qué metodología, qué procedimiento sigue el que maneja la fotocopiadora para poder conseguir, para poder hacer las 500 fotocopias que le está pidiendo el cliente? ¿Lo sorprende el Y planteo? depende del tipo de fotocopiadora que tenga. No, es una fotocopiadora habitual, cualquiera. Y apretar 500 veces el botón para... Bueno, No, a ver si entiendo. Vos pones 500 y apretás el botón de Start o, digamos, el botón que corresponde para ponerla en marcha, para que haga las fotocopias. ¿No? claro. Bien, gracias, Víctor. No estaría mal. Augusto, sí. No estaría mal antes de mandarte a imprimir las 500, chequear que la primera salga bien. Ah, mirá, Augusto, me desbarató este año, ¿eh? ¿Vieron? Es como esos magos, a esta hora uno tiene que tratar de reírse de algo, como esos magos que les sale mal el truco. En realidad acá no hubo ningún truco, pero lo que dijo Augusto es lo correcto. Si yo coloco 500 y aprieto después la tecla, si yo coloqué un poco torcida la hoja, si algunas letras están muy en la parte inferior y no sale bien, habré hecho 500 fotocopias mal y el usuario, el cliente, no me las va a aceptar, porque va a decir, usted me hizo 500 fotocopias que están mal. Lo correcto es, saco una fotocopia, se la muestro al cliente o al usuario y le dice, ¿así está bien? Y después que me dijo, así está bien, hago los 499 restantes. ¿Se entiende lo que digo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted dice, ¿y esto para qué viene? Viene para que a una persona que saca una fotocopia que quizá no tenga secundario hecho, tiene que ser un profesional para hacer las cosas bien, porque si no se expone a que le suceda como lo que acabo de decir. Entonces, el que sea alguien profesional no pasa tanto por si pasó por la universidad, si sacó medalla de oro, sacó más nota, menos nota, todo eso por supuesto influye desde ya. Pero tiene que ver, entre tantas cosas que ustedes dijeron antes y que valen, con esta otra en la que yo me hincapié. Abordo el problema siguiendo sistemáticamente una metodología probada que funciona y con la aclaración que el hecho que siga una metodología no quiere decir que sea esquemático, porque esa metodología puede incluir etapas en las que no hay metodología ahora, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, fíjense, yo soy de estar mirando bastante el reloj, por eso estamos sobre las 22 horas, un poco lo que habíamos dicho. Damos terminado la clase. Si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto, sobre la dinámica de la materia, sobre algo que hemos comentado durante la clase? No, por mi parte no. Bueno,
Entonces, nos vamos a encontrar el miércoles que viene, pero recuerden que es presencialmente en el edificio de las Heras, aula 100, primer piso. ¿Mm? Ya después de la siguiente clase volvemos a virtual, pero la semana que viene es presencial, un poco también porque queremos conocerlos entre todos, saludarnos y tener un contacto presencial que es mucho más enriquecedor que el virtual. De manera que les deseamos una buena semana.